Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, un problema que se viene presentando en las finanzas de los municipios del país, básicamente por la equivocada interpretación de los lineamientos que emite el sistema de administración tributaria, es la devolución del impuesto al valor agregado que se genera por la prestación del servicio del suministro de agua para uso doméstico. Recursos que se destinan a financiar infraestructura hidráulica. Hay toda una serie de propuestas que se han manifestado a favor de dotar de recursos a los municipios, reconociendo la relevancia de invertir en materia de sistema de agua potable y alcantarillado y realizar obra hidráulica. Contemplado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como en el Programa Hídrico 2007-2012. En este sentido, se han realizado varias reformas al artículo 1, 2-A, 3 y 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre reconociendo que se debe devolver el impuesto del IVA para que los ayuntamientos cuenten con los recursos complementarios del derivados del acreditamiento del impuesto al valor agregado, para invertir en el mantenimiento de las redes del suministro de agua de uso doméstico, tan necesarias para eficientar la distribución de este líquido a la población del país. Sin embargo, los mecanismos y la interpretación de las normas establecidas por el sistema de administración tributaria ha hecho complicado el proceso de devolución y en otros casos no se ha podido tener una respuesta favorable por no contar con el criterio claramente definido para la recuperación del impuesto acreditable del IVA, a pesar de que se tiene la normatividad vigente como única condición para hacerlo el que se destinen exclusivamente a inversión de obra hidráulica. La ley vigente señala que los actos o actividades a los que se aplica la tasa del 0% producen los mismos efectos legales que aquellos que los que se debe pagar el impuesto. Esto significa que por las operaciones sujetas a la tasa del 0% que no causan IVA, procede el acreditamiento del IVA trasladado y del pago en importaciones, como si se tratase de actos o actividades gravados. La ley en la materia establece en el artículo 3 que los municipios deberán aceptar el traslado a que se refiere el artículo 1 de la ley y, en su caso, pagar el IVA y trasladarlo de acuerdo con los preceptos establecidos. En este sentido, la ley establece que la Federación, el Distrito Federal, los estados, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen, que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y solo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en las importaciones, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley. De lo anterior, se deduce que el sistema de administración tributaria debe de devolver el IVA sobre las actividades de suministro de agua y no debe negar su devolución con el argumento de falta de claridad en la ley correspondiente, de insuficiencia de documentos o de que quienes realizan las actividades en materia no son contribuyentes. Asimismo, el sistema de administración tributaria debe aplicar a cabalidad las reglas de miscelánea vigentes que regulen la devolución del impuesto al valor agregado a los municipios, para que se apliquen exclusivamente a las obras de infraestructura hidráulica, conforme a los lineamientos fiscales que garanticen su aplicación y comprobación correspondiente, que eviten
abusos e inversiones improcedentes que no se establecen expresamente en la ley. Lo anterior confirma que el espíritu plasmado en las reformas realizadas a la ley en la materia es precisamente el de establecer incentivos fiscales a los organismos municipales o estatales, operadores de los servicios de agua para su uso doméstico, consistente en acceder a los saldos del IVA. Por lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la ley del impuesto al valor agregado. Primero, se adiciona la fracción tercera del artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado. Segundo, se reforma el artículo segundo A, fracción segunda, inciso A, H, de la ley del impuesto al valor agregado. Tercero, se reforma el artículo tercero, párrafo segundo, de la ley del impuesto al valor agregado. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor presidente, le solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias.